Entonces, así como un concepto general, la obesidad es una enfermedad caracterizada por el exceso de grasa corporal y el aumento de peso y volumen de, pues, nuestro cuerpo como tal. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esta enfermedad o este problema de salud pública, teniendo en cuenta pues la situación por la cual estamos pasando, ¿no? Es un momento en el que pues estamos en casa, hay mucha quietud, los hábitos en cuanto a alimentación cambian, comemos cada nada, ¿sí? Del mismo estrés, la misma angustia de estar encerrados nos lleva a desordenarnos un poco en cuanto a los hábitos, comer a deshoras, no hacer ejercicio, estar acostado, estar con el celular, con el televisor, etcétera, etcétera. Entonces, por eso quise traer esta problemática o este problema como tal de salud, para que pues cada uno de ustedes haga conciencia y pues mejore un poco sus hábitos y pues ayude a mejorar los hábitos en su familia. ¿Listo? Entonces, eh, acá hay un dato demasiado importante que pues nos brinda la Organización Mundial de la Salud, y es que pues la obesidad se ha convertido en la segunda causa de mortalidad prematura después del consumo de tabaco. Entonces es una situación preocupante. Cada año mueren como mínimo 2,6 millones de personas por causa de obesidad y sobrepeso, ¿sí? Entonces, yo creo que pues todos conocemos personas que pues están pasando o están iniciando con este tipo de problemas. Entonces, es muy importante que lo abordemos tanto para nosotros y pues para compartirlo con los demás, ¿sí? Generar esa conciencia y ese cuidado, no solo desde la parte estética, porque pues la mayoría se preocupa es por eso, ¿no? Ah, es que estoy gordo, me veo feo, me veo no sé qué, pero pues tengamos en cuenta que esto va más allá y pues es un problema grave a nivel interno y todo lo que comprende nuestra salud. ¿Listo? Bueno, lo siguiente, vamos a hablar de las causas o factores de riesgo asociados pues con este problema, ¿sí? Entonces, en primera medida, pues como vemos ahí en la imagen que se amplió, eh, está lo que son los hábitos en cuanto a alimentación, ¿sí? Es uno de los principales problemas y sobre todo en estas edades en las que pues, la mayoría de ustedes está, ¿sí? Muchos abusamos de lo que son el consumo de azúcar, el consumo de carbohidratos, de grasas, ¿sí? Descuidamos lo que realmente es esencial o los nutrientes esenciales del cuerpo, ¿sí? Y nos vamos con una sobrecarga en este tipo de alimentos que pues no nos favorecen mucho. ¿Listo? Entonces, como primera medida o como primera causa de riesgo, pues está esa mala alimentación que pues a veces tenemos. ¿Listo? En segunda imagen podemos ver pues la falta de actividad física, de ejercicio, ¿sí? Es uno de los problemas graves, porque pues la gente se está dedicando a otro tipo de cosas. Cada día pues no, entre menos nos movamos mejor, porque pues buscamos la comodidad ante todo, ¿cierto? Yo no camino al supermercado, sino prefiero coger el alimentador que me deja ahí al frente, ¿sí? O no camino de regreso a mi casa. Si tengo que ir a tal lado, pues no uso el transporte público, taxis, sí, etcétera. Entonces, tenemos que empezar a utilizar nuestro cuerpo, a ejercitarnos, a realizar actividad física continua para que pues este problema no se genere en nosotros y pues no tenga esas repercusiones. Por favor, el que tiene habilitado el micrófono, por favor apagarlo porque pues como distorsionando el sonido. Gracias. ¿Listo? Muy bien, gracias. El tercer aspecto, pues, está relacionado con lo que pues ya venimos hablando, sobre todo con esas prácticas sedentarias, ¿no? Ese don o ese querer estar quietos a todo momento. Entonces, yo sé que así ustedes digan que no, en este momento muchos están adoptando pues estos malos hábitos que pues pueden conllevar
a estas problemáticas de salud, ¿sí? Muchos de ustedes descuidan su alimentación, no hacen ejercicio, se la pasan sentados frente al televisor, o como se ve en la última imagen, pues el uso excesivo de lo que son los medios tecnológicos, ¿no? Este ha sido otro factor incidente pues en la sociedad moderna para que pues la gente no se movilice y no utilice su cuerpo, ¿sí? El estar tanto tiempo expuesto a lo que es el celular, a lo que son los videojuegos, la televisión, ¿sí? Esas artefactos de entretenimiento que pues nos han hecho también descuidarnos un poco en cuanto al querer hacer ejercicio y practicar actividad física. ¿Listo? Entonces, acá pues voy a hablar del papel como tal de la actividad física y el ejercicio en todo lo relacionado con la obesidad. El primer beneficio, que pues es muy claro, es que el ejercicio contribuye pues a una quema de grasa bastante grande, ¿sí? Entonces, ese es el primordial beneficio a la hora de hacer ejercicio y actividad física en vistas a no padecer de obesidad, ¿sí? Lo segundo, mejoras en el aparato locomotor, ¿sí? Muchas personas que pues están iniciando con sobrepeso y obesidad, pues tienen diversos problemas a nivel ya sea óseo, articular, muscular, ¿sí? Precisamente por esa cantidad de grasa acumulada. Entonces, esto como tal desarrolla el ejercicio, pues mejora lo que es la densidad de los huesos, la dureza, ¿sí? En el músculo pues también genera buenos efectos. Entonces, es importante tener todo esto en cuenta, teniendo pues pues hemos venido abordando toda esta temática del ejercicio y lo que tiene que ver con la salud, ¿sí? En el tercer punto, pues hablábamos de lo que son las mejoras en el sistema cardiovascular y respiratorio, ¿sí? A la hora de usted realizar ejercicio, que pues en este caso es importante que si usted está con sobrepeso o con obesidad, pues realice ejercicio aeróbico, ¿sí? El ejercicio aeróbico, como ya pues lo había explicado, pues son ejercicios de larga duración, con intensidad baja o moderada, en los cuales pues tú utilizas la mayor parte de tu cuerpo, ¿sí? No solo se refiere a bailar, lo que conocemos normalmente como aeróbico, sino pues a todo ese trabajo que yo puedo hacer de larga duración y que pues genera ese esfuerzo en mí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos otras prácticas como la natación, tenemos el salir a correr, el montar bicicleta, todo eso son ejercicios de nivel aeróbico que pues cada uno de ustedes puede implementar para que pues no haya ningún riesgo. Entonces, en cuanto a las mejoras del sistema cardiovascular y respiratorio, pues muy importante tener en cuenta que entre más yo sepa procesar y consumir el oxígeno mi sistema respiratorio, pues voy a generar mejores procesos a nivel del corazón y de circulación y demás. Entonces, muy importante ese beneficio también. Mejoras metabólicas, pues esto como tal se refiere también o especialmente a lo que es el procesamiento de las grasas, ¿sí? Entonces, las personas tienen ese beneficio a nivel metabólico en torno a que pues ya por ejemplo no hay acumulación de grasas en las venas o arterias, ¿sí? Porque pues ese es uno de los principales problemas de las personas que sufren de obesidad, que la grasa se desvía totalmente y se va hacia las venas y hacia las arterias. Entonces, esto mejora la circulación y por ende pues vamos a tener muchos beneficios. Eh, en quinto lugar está pues las mejoras psicológicas, ¿sí? Como lo decía al principio, la obesidad pues también genera un problema de autoestima en cada una de las personas, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de sentirse gordo, de sentirse feo, odiado, observado por la sociedad y demás, pues esto genera unas cargas grandes a nivel psicológico
que pues repercuten de manera negativa, ¿sí? Para nosotros, por ejemplo, es muy chistoso en el colegio reírnos del gordito de la clase, de la gordita, pero pues esto está generando grandes impactos dentro de esa persona que pues muchas veces no medimos. Entonces el llamado también es a que pues a través de ese, de esa conciencia pues usted contribuya a que sus compañeros que están en ese proceso pues puedan mejorar y no pues dañarlos más desde ese ámbito psicológico. ¿Listo? Por último, pues otras cositas a tener en cuenta ahí es que pues disminuye los factores de riesgo ante algunos tipos de cáncer, ¿sí? Cuando una persona padece cáncer, no es muy aconsejable que pues sea obeso, ¿sí? Porque pues esto puede perjudicar eh, todo, que se propague como tal el cáncer, ¿sí? Hay mayor riesgo en las zonas donde pues más grasa se acumula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas que sufren de cáncer de seno, de cáncer de colon, cáncer de útero, cuello uterino, perdón. Entonces, son personas que pues tienen mayores riesgos si sufren de obesidad. Entonces, si alguno tiene algún familiar que padezca cáncer y pues tenga obesidad, pues ayúdelo a través de ejercicio cardiovascular. ¿Listo? Entonces, pues ahora vamos a pasar como tal a una de las prácticas que pues están dentro del taller, que pues es enseñarles a ustedes cómo puedo medir la obesidad, ¿sí? Cómo puedo saber si estoy en riesgo de padecer obesidad y demás, ¿sí? Entonces, la idea es que pues tengan ahí su cinta métrica. Vamos a aplicar dos sistemas de valoraciones muy básicos pero que pues permiten que usted identifique si está en riesgo de padecer obesidad o si ya está empezando o demás. ¿Listo? Entonces, por favor, si tienen la cintica métrica por ahí, pues vamos a hacer el ejercicio. La idea es que pues lo hagamos, ¿sí? Y pues ahorita yo, cuando acabemos, les voy a preguntar cuál es su índice de masa corporal, cuál es su índice de cintura cadera, de acuerdo pues a estos datos que pues vamos a aprender a sacar. ¿Listo? Entonces, el primero que vamos a hacer, y esto sí quiero que lo anoten por ahí, o sea, ojalá en el folder, es, pues vamos a aprender a sacar el índice de masa corporal, ¿sí? Esta es una herramienta muy básica que le va a servir a usted y a su familia para reconocer ese estado de riesgo ante pues, este problema de salud. ¿Listo? Entonces, la fórmula es la que aparece ahí en el encabezado. Si pueden ver acá que estoy señalando con el mouse, ¿sí? Entonces, la fórmula es muy sencilla. Es solo simplemente los que tienen, por ejemplo, báscula ahí en su casa, pueden tomarse el peso en este momento y dividirlo por su estatura en metros elevado al cuadrado. Es decir, por ejemplo, yo peso 61 kilogramos, ¿sí? Entonces lo van a poner en la parte alta, ahí donde dice peso, ¿sí? Y debajo, donde dice la parte de estatura por estatura, pues van a multiplicar, por ejemplo, yo mido 1,76, ¿sí? Y lo van a multiplicar por 1,76 y eso pues da ahí el primer resultado, ¿listo? Después de eso, vamos a dividir el peso por ese resultado que nos dio al multiplicar nuestra estatura a la 2 o al cuadrado, ¿listo? Y pues acá abajo podemos encontrar la tabla de clasificación. Yo les envié a ustedes una diferente que pues está enfocada en las diferencias tanto de hombres como mujeres. ¿Esto por qué? Porque pues para nadie es un secreto que pues la contextura de nuestro cuerpo en cuanto a relación del sexo pues es diferente, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, acumulan mayor grasa en las caderas que pues un hombre, ¿sí? Y ya es una condición biológica de naturaleza que pues no hay nada que hacer ahí.
Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos, ¿sí? Sin embargo, pues esta tabla que puse acá, pues es muy general y pues nos permite también clasificarnos entre hombres y mujeres. Entonces, lo primero que vamos a hacer es detectar el índice de masa corporal, ¿listo? Entonces, acá yo doy el ejemplo con mis datos, ¿sí? Entonces, lo primero, índice de masa corporal, mi peso, 61 kilogramos, ¿sí? Y dividido por 1,76 por 1,76 que pues es mi estatura. Acá es importante que pongan el punto, ¿sí? Porque a la mayoría le sale mal el resultado porque ponen 176, ¿sí? Recuerden que la medición se hace en metros. Entonces, ese es el primer factor a tener en cuenta. ¿Cuánto da 1,76 por 1,76? ¿Cuánto da? 1,76 por 1,76 para que me ayuden con mi ejemplo. 19.7. ¿Cuánto? 19.7. 3,7. ¿Seguros? Porque a mí me da 3,09. Program me dio eso, 3.0976. Eso es. Entonces, acá, A mí pues ya también. acá podemos volver a ver la diapositiva. Me remito otra vez a la diapositiva. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ese 3,09 que pues da mi resultado. Entonces vamos a dividir 61 entre 3,09 y pues eso va a dar el resultado 19,7, ¿cierto? Lo cual pues de acuerdo a la tabla anterior, vuelvo acá, estoy en estado normal. ¿Sí ven la figurita verde? Dice que el índice de masa corporal o el resultado que esté entre 18,5 y 24,9 es un estado normal de índice de masa corporal, ¿sí? Entonces, pues en cuanto a índice de masa corporal estoy muy bien según esta valoración. ¿Listo? Entonces la idea es que pues cada uno de ustedes lo haga. Y pues ahorita si pueden algunos contestarme cuánto les dio. ¿Listo? Eso como primer punto. Acá en cuanto al índice de masa corporal es muy importante tener en cuenta que pues este es un índice un poco, muy poco confiable, sobre todo en personas, por ejemplo, que practican hipertrofia muscular, esos que alzan pesas y tienen un volumen elevado a nivel de la musculatura, ¿sí? ¿Por qué es desconfiable? Porque como ustedes pueden ver, pues este índice se halla entre la relación de peso y estatura, ¿sí? Y por lo general las personas que practican fisiculturismo pues son muy pesadas, pues teniendo en cuenta el volumen de sus músculos, ¿sí? Entonces, y pues con relación a su talla, pues obviamente los resultados no van a ser los más acordes, ¿sí? No, esas personas normalmente no presentan excesos de grasa, todo lo contrario, tienen su musculatura pues muy definida y el porcentaje de grasa es muy bajo. Entonces, por eso es un poco desconfiable este método, ¿sí? Entonces, bueno, ya me imagino que ustedes ahí en su casa, los que no tienen su peso, pues más o menos saben cuánto pesan, ¿sí? La idea es que si tienen ahí la cinta métrica, pues también se midan, ¿sí? Que alguien los ayude apoyando el metro contra la pared y pues lograr sacar su medida exacta para pues generar ese primer diagnóstico, ¿sí? Entonces, eso por ese lado, ¿listo? Y pues vamos con la siguiente valoración que les voy a enseñar, que es el índice de cintura-cadera, ¿listo? Anotamos ahí, porque pues también es importante que pues usted aprenda a realizar esta valoración. Esta pues le va a ayudar a soportar la valoración anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues acá sí ya no hay casi margen de error o probabilidad para desconfiar, ¿sí?
Esto teniendo en cuenta que pues como tal ya se mide la cantidad de grasa que usted tiene acumulada tanto en la cadera como en el abdomen, que es donde pues más reposa grasa a la hora de estar obeso, ¿sí? Cuando una persona pues está obesa, la mayor cantidad de grasa pues se concentra en esas dos zonas, ¿sí? Entonces, este índice pues va a ayudar a corroborar un poco lo anterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a usted en el anterior le salió que está en obesidad 1, ¿sí? Entonces, su índice de masa corporal está entre 30 y 34,9. Entonces, con este, pues se va a dar cuenta si en realidad es por exceso de grasa, ¿sí? En el índice de cintura-cadera, teniendo en cuenta que pues ya es una medida más precisa, ¿listo? Entonces la fórmula de este es un poco más sencilla, ¿listo? El índice de cintura-cadera es igual a la circunferencia de la cintura, que ya les voy a decir cómo se mide, y la circunferencia de la cadera, dividido por la circunferencia de la cadera, ¿listo? Acá sí se establece la relación entre hombres y mujeres, ya que pues, como les decía anteriormente, las concentraciones de grasa son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, la obesidad se da diferente en los hombres que en las mujeres, ¿sí? Por lo general, la mujer desarrolla la obesidad ginecoide, ¿sí? Que pues también es conocida como cuerpo de pera, ¿sí? Porque pues su cintura como tal marca la silueta, pero sus caderas son pronunciadas, como más o menos se ve ahí en el dibujo rojito con riesgo de la mujer, ¿sí? Se ve la forma de una pera en la relación de cadera y cintura, ¿sí se dan cuenta? Y pues el hombre sí desarrolla algo que se llama obesidad androide, que pues es, o cuerpo, también es conocida como cuerpo de manzana, que pues se da más que todo en hombres, y es que la mayor cantidad de la grasa se acumula en la barriga. Entonces, esto da forma, y por eso se llama obesidad cuerpo de manzana, ¿sí? Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Si usted nada más ve esas características en una persona a nivel anatómico y demás, pues ahí va a detectar que pues esta persona está sufriendo de obesidad. ¿Listo? Entonces, pues como primera medida les voy a enseñar cómo se mide y dónde hay que medir, porque pues acá es muy importante saber dónde medir y para que pues el dato sea exacto. ¿Listo? Entonces voy a activar mi cámara. Voy a dejar de compartir. ¿Listo? Ahí me ven todos. Sí. ¿Listo? Entonces voy a apagarla un momento mientras me listo. Okay. La idea es que a la hora de usted tomar esta medición, ¿sí? Lo haga, si puede, con ropa pues, ligera, ¿sí? Ojalá en ropa interior o sin camisa, pues ustedes que están ahí en casita lo pueden hacer sin que pues nadie los vea. Y para que pues el dato sea más preciso, ¿sí? Porque si usted se pone, por ejemplo, una chaqueta y se mide, pues obviamente el bulto que genera la chaqueta, pues no va a ser el no le va a dar la medida más indicada, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, para tomar el índice o la medición del perímetro de la cintura, vamos a ubicar acá donde termina la costilla, ¿sí? La terminación de las costillas, y vamos a ubicar un huesito acá más abajo que se llama la cresta ilíaca, que es donde, como pues la palabra o el nombre de este hueso lo dice, es en forma de una cresta acá arriba. ¿Listo? Vamos a ubicar el punto medio, que más o menos es en línea con el ombligo, y por ahí vamos a pasar la cinta métrica. ¿Listo? Entonces acá yo ya ubiqué la costilla y ubiqué mi cresta ilíaca, y en el punto de la mitad voy a poner el metro. ¿Listo? La idea es que pues, si ustedes tienen ayuda, pues
alguien les ayude a tomar la medición, ¿sí? Por el frente tiene que pasar a la altura del ombligo, ¿sí? Exactamente en el ombligo, que pues es el punto medio de la cintura, y pues acá tomo la medición como tal, ¿listo? Entonces, a mí me dio 77 de cintura, ¿listo? Ahora vamos a medir las caderas, ¿sí? Acá pues es muy importante que pues también tengamos en cuenta dónde medir, ¿sí? Vamos a hacerlo en la zona más predominante del glúteo, ¿sí? La parte superior. Y vamos a hacer la medición, ¿listo? Acá pues el resultado así con pantalón y todo me da 92, ¿listo? Entonces, eso así es que pues, se realiza la medición o los puntos exactos para hacer la medición de cintura y cadera. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. ¿Listo? Entonces, ahora van a hacer eso mismo ustedes ahí en casa. Van a medir su cintura, van a anotar cuánto les dio y van a dividirlo por lo que les dio en la cadera, ¿listo? Resultado en centímetros. Y les vamos a hacer el ejemplo con alguno de ustedes para pues, determinar cuánto es la medida, ¿listo? Entonces ahí dejo la imagen también para que podamos ver con más claridad el punto exacto dónde hacer las medidas, ¿listo? Profe, qué pena. Dime. Es que no, o sea, no alcanzo a ver qué dice que no sobrepasar de cuánto los hombres y las mujeres. Los hombres no deben sobrepasar el 0.9 y las mujeres no deben sobrepasar el 0.8. Ok, profe. Y para hacer eso es como hiciste el anterior. Tomas la medición de la cintura, ¿sí? Y lo divides por el resultado de la medición de la cadera y ahí ya tienes tu índice de cintura-cadera. Ah, ok, gracias, profe. Listo, perfecto. La idea es que lo estemos haciendo para pues yo mismo acá poderles solucionar las dudas. ¿Listo? Y pues como está en el taller, la idea es que pues ustedes lo apliquen ahí con sus familias, ¿sí? Que le hagan la valoración a su familia, a ver si pues tienen riesgo de obesidad, si ya están en obesidad, ¿sí? Y para que pues usted mismo, desde los aprendizajes que hemos venido teniendo, le colabore con rutinas de ejercicio cardiovascular y demás. ¿Listo?